Salió al mar pensando que encontraría solo basura común tras la tormenta, pero el contenedor rojo que sacó del agua ocultaba algo completamente distinto. Lo que había dentro cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El amanecer en el pequeño pueblo costero comenzaba siempre de la misma manera, con una luz grisácea que parecía dudar antes de asentarse sobre los tejados bajos y gastados por la sal. El aire era frío y húmedo, cargado de ese olor inconfundible a mar viejo, algas y madera mojada. El mundo despertaba sin entusiasmo, como si no estuviera seguro de que valiera la pena empezar otro día igual al anterior. Las olas rompían con un sonido apagado, pesado, distinto al de los días tranquilos, como si el océano aún no hubiera terminado de sacudirse el cansancio de la tormenta que había pasado recientemente. Las casas se apretaban unas contra otras a lo largo de la costa, construcciones modestas con pintura descascarada y ventanas empañadas por la humedad constante. Las calles estrechas descendían lentamente hacia el puerto antiguo, un puerto que había conocido tiempos mejores y que ahora sobrevivía más por costumbre que por verdadera actividad. Allí, entre muelles carcomidos y postes oxidados, el silencio se mezclaba con los crujidos de la madera y el chillido ocasional de una gaviota que buscaba restos olvidados. En una de aquellas casas vivía Nathan Hale, pescador de tercera generación, un hombre de 40 años cuyo rostro parecía llevar grabados todos los años de esfuerzo y preocupación que había acumulado. Tenía la piel curtida por el sol y el viento, arrugas profundas alrededor de los ojos y unas manos grandes y ásperas, marcadas por cortes antiguos y callos que nunca llegaban a desaparecer. Nathan no era un hombre de grandes palabras ni de sueños grandiosos. Había aprendido desde joven que la vida no ofrecía garantías y que cada día se sostenía con trabajo y paciencia. Su rutina comenzaba antes de que el sol asomara por el horizonte. Se levantaba con el sonido seco del despertador, caminaba por el suelo frío de la casa y se preparaba un café aguado, ahorrando incluso en los pequeños gestos. Mientras bebía, revisaba mentalmente las cuentas pendientes, los pagos atrasados y las necesidades que no podía seguir postergando. Después salía hacia el puerto, donde lo esperaba su vieja embarcación, una lancha que había conocido mejores días y que requería cuidados constantes para no convertirse en un peligro más que en una herramienta de trabajo. La pesca ya no era lo que había sido. Durante años, Nathan había visto cómo el mar parecía vaciarse poco a poco, cómo las redes regresaban cada vez más ligeras y cómo los ingresos disminuían sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. A veces tenía la sensación de que el océano, que había alimentado a su familia durante generaciones, estaba cansado de dar, y cuando el mar daba menos, las deudas pesaban más. En casa lo esperaba su madre, enferma desde hacía tiempo. Su salud se deterioraba lentamente, de una forma cruel y constante, y los medicamentos necesarios para aliviar su dolor se volvían cada vez más caros. Nathan cuidaba de ella con la dedicación silenciosa de quien no espera agradecimiento, pero cada visita a la farmacia era un recordatorio brutal de su fragilidad económica. Sabía que no podía permitirse errores, porque cualquier tropiezo podía costarle mucho más de lo que estaba preparado para pagar. Su hija vivía en otra ciudad, con su madre. Nathan intentaba ayudar en lo que podía, enviando dinero cuando lograba reunir algo extra, llamando siempre que tenía un momento libre. Pero en el fondo sentía que nunca era suficiente. La distancia le pesaba, y la culpa de no estar más presente se sumaba a la larga lista de preocupaciones que llevaba consigo cada día. La tormenta reciente había dejado huellas visibles en la costa. El mar había devuelto todo tipo de desechos, fragmentos de madera, barriles, restos de embarcaciones y objetos sin dueño que flotaban a la deriva. Para algunos pescadores, aquello representaba una molestia. Para otros, una oportunidad. Después de una tormenta fuerte, siempre existía la posibilidad de encontrar algo útil, algo que pudiera venderse o reutilizarse. No era una esperanza grande, pero en tiempos difíciles incluso las posibilidades más pequeñas adquirían un valor inmenso. Aquella mañana Nathan salió al mar con la intención de conseguir al menos una captura modesta, lo suficiente para cubrir una parte de sus gastos inmediatos.
El agua estaba relativamente tranquila, pero se sentía pesada, como si aún guardara la memoria del caos reciente. La lancha avanzaba lentamente, dejando una estela corta mientras Nathan observaba el horizonte, perdido en pensamientos que giraban siempre alrededor de lo mismo. ¿Cómo sostener su vida sin que todo se viniera abajo? Fue entonces cuando algo llamó su atención. A cierta distancia, flotando de manera extraña sobre las olas, había un objeto que no encajaba con el resto de los desechos habituales. Al principio pensó que se trataba de un trozo de muelle arrancado o quizá de un pontón volcado, algo que el mar había arrastrado sin piedad. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más evidente se hacía que aquella forma no era producto del azar. Era demasiado regular, demasiado definida. Nathan redujo la velocidad y observó con mayor atención. La estructura era rectangular, metálica, y se balanceaba con una lentitud inquietante. No tardó en reconocer lo que tenía frente a él. Un contenedor de carga, grande, cubierto de óxido y con restos de pintura roja que apenas resistían en algunas zonas. Lo que más le inquietó fue la forma en que el contenedor se hundía en el agua. No estaba vacío, algo pesado seguía dentro. Durante varios minutos, Nathan dudó. Su embarcación era pequeña y vieja, y cualquier maniobra arriesgada podía acabar en desastre. Sabía que intentar remolcar un objeto así era una locura desde el punto de vista práctico, pero al mismo tiempo, la idea de dejar pasar aquella oportunidad le resultaba insoportable. No sabía qué contenía el contenedor, pero la posibilidad de que su interior escondiera algo de valor comenzó a imponerse sobre el miedo. Pensó en su madre, en las facturas, en su hija. Pensó en todas las veces que había hecho lo correcto, y aún así había terminado perdiendo. Aquella vez se dijo, tal vez el mar había decidido devolverle algo. No por generosidad, sino por pura casualidad. Y la casualidad, en su situación, era un lujo que no podía permitirse ignorar. Con cuidado, Nathan aseguró una cuerda al contenedor y comenzó la lenta y agotadora tarea de remolcarlo hacia la costa. Eligió un tramo poco transitado, cerca de un muelle abandonado donde antiguamente se reparaban redes, y donde ahora casi nadie se acercaba. El esfuerzo fue enorme. El motor protestaba, la cuerda se tensaba peligrosamente, y cada ola parecía burlarse de su determinación. Hora tras hora, luchó contra la corriente, con los músculos ardiendo y las manos entumecidas. Finalmente, con un golpe sordo, el contenedor quedó atrapado en una lengua de arena poco profunda. Nathan apagó el motor y se quedó sentado, respirando con dificultad, empapado y temblando, sin saber si por el frío o por la adrenalina. Frente a él se alzaba aquella enorme caja metálica, silenciosa y amenazante, como un secreto que exigía ser revelado. Mientras observaba el contenedor, Nathan comprendió algo con absoluta claridad. Fuera lo que había decidido hacer, ya no había marcha atrás. Su vida, tal como la conocía, acababa de cruzar un umbral invisible. Y aunque aún no lo sabía, aquel hallazgo estaba a punto de arrastrarlo a una cadena de acontecimientos que cambiaría su destino para siempre. Durante varios minutos, Nathan permaneció inmóvil frente al contenedor, dejando que el sonido regular de las olas y su propia respiración agitada llenaran el silencio. El esfuerzo de la maniobra todavía le ardía en los músculos, y sus manos temblaban cuando soltó la cuerda y se acercó con cautela a la estructura metálica. El contenedor parecía aún más grande ahora que estaba fuera del agua, apoyado torpemente sobre la arena húmeda, con la pintura roja descascarada y la superficie cubierta de óxido y golpes antiguos. No era un objeto abandonado al azar. Tenía marcas, códigos casi borrados y señales claras de haber recorrido largas distancias. Nathan rodeó el contenedor despacio, observando cada detalle como si pudiera leer en el metal alguna pista sobre su origen. Las puertas estaban cerradas con un sistema de bloqueo que ya había cedido parcialmente por el tiempo y el agua salada. Pero aún así no parecía algo que se pudiera abrir sin esfuerzo. Aquel simple hecho le produjo un escalofrío. Si alguien se había tomado la molestia de asegurar la carga de esa manera, era porque lo que había adentro no era trivial. Se alejó unos pasos y miró alrededor. El muelle abandonado estaba tan desierto como recordaba. Viejas estructuras de madera se alzaban torcidas, cubiertas de musgo y algas secas,
y el viento hacía crujir lo que quedaba de antiguas poleas oxidadas. No había nadie a la vista, ni embarcaciones cercanas, ni señales de curiosos. Aún así, Nathan sentía una presión constante en el pecho, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer reclamando aquello que él había sacado del mar. Buscó en su lancha algunas herramientas básicas, objetos que llevaba siempre para reparaciones improvisadas. Un viejo hierro, una palanca gastada, todo lo que pudiera servirle. Mientras regresaba al contenedor, una duda profunda se instaló en su mente. Podía marcharse, dejarlo allí, fingir que nunca lo había visto. Pero la imagen de su madre, frágil en su cama, y la de su hija al otro lado de la distancia, se imponían una y otra vez. No podía permitirse ese lujo. No ahora. Colocó la palanca entre las puertas y empezó a ejercer presión. El metal chirrió con un sonido áspero que le hizo contener la respiración. Cada movimiento parecía demasiado ruidoso en aquel entorno silencioso. Tras varios intentos, el mecanismo cedió un poco más. Nathan se detuvo, secándose el sudor de la frente, y apoyó la mano en la superficie fría del contenedor. En ese instante, tuvo la sensación de estar a punto de abrir algo que no estaba destinado a él. Finalmente, con un último esfuerzo, las puertas se separaron lo suficiente para permitirle mirar dentro. Lo que vio no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había electrodomésticos dañados, ni mercancía común, ni restos de algún cargamento comercial. En lugar de eso, el interior estaba cuidadosamente organizado, con objetos grandes y pequeños asegurados con correas, protegidos con materiales resistentes a la humedad y colocados con una precisión inquietante. Nathan dio un paso atrás, confundido. Luego volvió a acercarse, esta vez con más atención. Lo primero que distinguió fueron figuras de piedra, estatuas de formas humanas y animales, con superficies erosionadas por el tiempo, pero claramente trabajadas a mano. Eran pesadas, antiguas, y transmitían una sensación de solemnidad difícil de explicar. Junto a ellas había piezas de bronce cubiertas por una pátina verde oscura, objetos que no parecían simples adornos, sino artefactos cargados de historia. Más allá, envueltas en telas gruesas, aparecieron máscaras de madera tallada, con rostros expresivos y detalles minuciosos. Algunas mostraban rasgos serenos, otras parecían casi amenazantes, con bocas abiertas y ojos vacíos. Nathan sintió un escalofrío al pensar en los lugares de donde podían provenir, en las manos que las habían creado y en los rituales o significados que alguna vez habían tenido. Todo estaba dispuesto como si quien hubiera preparado el contenedor supiera exactamente el valor de cada pieza. No había desorden ni improvisación. Aquello no era el botín de un saqueo apresurado, sino el resultado de una operación cuidadosamente planificada. Esa idea, más que cualquier otra cosa, comenzó a inquietarlo profundamente. En uno de los extremos del contenedor, casi oculto entre cajas reforzadas, Nathan encontró un maletín hermético. Lo tomó con cautela y lo colocó sobre una superficie plana, sintiendo su peso sólido. Cuando logró abrirlo, descubrió en su interior una serie de documentos protegidos en fundas plásticas. Al principio, no entendió todo lo que veía, pero a medida que fue revisando los papeles, las imágenes y los mapas, la realidad empezó a tomar forma. Había rutas marcadas con precisión, nombres de empresas que sonaban genéricos y sospechosos, fotografías de almacenes, de excavaciones, de objetos similares a los que ahora tenía delante. También había listas de nombres, claramente falsos, y registros de envíos que atravesaban fronteras. Nathan no era un experto, pero no necesitaba serlo para comprender que aquello formaba parte de una red mucho más grande de lo que había imaginado. El peso de la situación cayó sobre él con una claridad brutal. Ese contenedor no era un hallazgo fortuito sin consecuencias. Era una pieza de una cadena internacional de contrabando, una operación dedicada al saqueo y tráfico ilegal de patrimonio cultural. Cada estatua, cada máscara, cada objeto representaba algo que había sido arrancado de su lugar de origen, despojado de su significado para convertirse en mercancía clandestina. Nathan cerró el maletín con manos temblorosas. En ese momento, dos pensamientos se impusieron con fuerza. El primero fue que aquel tesoro no le pertenecía y que nunca podría usarlo sin destruirse a sí mismo. El segundo, aún más inquietante,
fue que alguien estaba esperando ese contenedor, y quienquiera que fuera, no se detendría fácilmente. De repente, el lugar ya no le pareció tan aislado ni tan seguro. El viento, el mar y el silencio se transformaron en una amenaza constante. Nathan empezó a imaginar hombres desconocidos, preguntas insistentes, miradas frías. Pensó en su madre, indefensa, y en su hija, lejos, ajena a todo aquello. Comprendió que el peligro no se limitaba a él, se extendía a todo lo que amaba. Con el corazón acelerado, cerró las puertas del contenedor lo mejor que pudo y se alejó unos pasos tratando de ordenar sus ideas. No podía quedarse con aquello, pero tampoco podía simplemente abandonarlo. Cada segundo que pasaba aumentaba la posibilidad de que alguien apareciera reclamando lo que había sido perdido en el mar. Mientras regresaba a su lancha, Nathan sintió por primera vez que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un pescador luchando por sobrevivir. Se había convertido, sin quererlo, en testigo de algo mucho más grande y peligroso. Y aunque todavía no lo sabía con certeza, su vida acababa de entrar en una fase en la que cada decisión tendría consecuencias irreversibles. Al mirar una última vez el contenedor rojo, inmóvil sobre la arena, Nathan tuvo la clara sensación de que no estaba solo en aquella historia. El tiempo comenzaba a agotarse, y muy pronto tendría que elegir qué camino seguir antes de que otros lo hicieran por él. La inquietud que se había apoderado de Nathan no desapareció cuando dejó atrás el contenedor y regresó a su rutina aparente. Al contrario, se volvió más pesada, más insistente, como un ruido constante que no le permitía concentrarse en nada más. Cada sonido del puerto, cada voz desconocida, cada motor que se acercaba o se alejaba, parecía tener ahora un significado oculto. El hallazgo había cambiado su manera de mirar el mundo, y ya no podía fingir que todo seguía igual. En el puerto comenzaron a aparecer caras nuevas, hombres que Nathan no recordaba haber visto antes, que no tenían el andar relajado de los pescadores, ni el aire curioso de los turistas ocasionales. Observaban demasiado, escuchaban más de lo que hablaban y hacían preguntas que parecían inocentes, pero que siempre giraban alrededor de lo mismo. Si alguien había visto algo extraño después de la tormenta, si el mar había devuelto objetos grandes, si alguien había encontrado algo fuera de lo común. Nathan los observaba desde la distancia, fingiendo indiferencia, mientras por dentro sentía cómo se le tensaban los músculos. Una mañana vio una lancha rápida atracada cerca del muelle principal. No era como las demás. Tenía motores potentes, un diseño moderno y un aspecto que no encajaba con la economía modesta del lugar. No era una embarcación de pesca ni de recreo común. Era una herramienta y una costosa. Nathan comprendió que quien la utilizaba estaba acostumbrado a moverse rápido y a no dejar cabos sueltos. La sensación de amenaza se volvió personal cuando, al regresar a casa, notó un coche oscuro circulando lentamente frente a su vivienda. No tenía placas visibles. El vehículo pasó una vez, luego volvió a hacerlo más tarde, con la misma lentitud deliberada. Nathan sintió un nudo en el estómago. No era paranoia, era una advertencia silenciosa. Alguien estaba buscando algo, y él estaba demasiado cerca de la respuesta. Esa noche casi no durmió. Se sentó junto a la cama de su madre, escuchando su respiración débil, y pensó en su hija, tan lejos de todo aquello. Entendió con una claridad dolorosa que, si se equivocaba, no solo él pagaría el precio. El contenedor no era solo un objeto peligroso, era una amenaza directa contra su familia. En ese punto, la duda dejó de ser una opción. Nathan tomó la decisión de entregar todo a las autoridades. No porque esperara una recompensa, ni porque se considerara un hombre valiente, sino porque era la única salida que no terminaba en tragedia. Sin embargo, incluso esa elección estaba llena de riesgos. Había visto demasiadas historias de corrupción, demasiadas veces en las que la ayuda oficial llegaba tarde o no llegaba en absoluto. Ir directamente al puerto, hablar con cualquiera, significaba exponerse demasiado pronto. Pensó en el viejo puesto de la Guardia Costera, abandonado desde hacía años, situado en una zona aislada de la costa, cerca de los humedales. Aún recordaba que contaba con un sistema de radio autónomo, instalado para emergencias.
Si lograba llegar allí sin ser visto, tal vez tendría una oportunidad de pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Esperó a que cayera la noche. La oscuridad cubrió el pueblo, y el puerto se sumió en un silencio espeso, interrumpido solo por el viento y el golpeteo ocasional de alguna cuerda contra los mástiles. Nathan salió de su casa con cuidado, evitando las luces y moviéndose por caminos que conocía desde niño. Cada paso lo daba con el corazón acelerado, atento a cualquier sonido fuera de lugar. El camino hacia la zona abandonada era difícil. El terreno se volvía irregular, húmedo, cubierto de barro y vegetación baja. Los juncos se mecían con el viento, produciendo susurros que hacían que Nathan se detuviera una y otra vez, convencido de que no estaba solo. Avanzaba con esfuerzo, resbalando en ocasiones, manchándose de lodo, pero sin permitirse detenerse demasiado. Cuando finalmente llegó al viejo puesto de la guardia costera, la estructura parecía aún más deteriorada de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad, las ventanas rotas dejaban entrar el aire frío y el interior olía a abandono. Aún así, para Nathan aquel lugar representaba una posibilidad de salvación. Buscó la radio, revisó los cables, golpeó suavemente el equipo hasta que una luz débil se encendió. Con voz baja pero firme, transmitió un mensaje de emergencia. Explicó que había encontrado un contenedor con objetos ilegales, que temía por su seguridad y que necesitaba ayuda inmediata. Cada palabra le costó un esfuerzo enorme, como si al pronunciarlas estuviera sellando definitivamente su destino. Apenas terminó la transmisión, un ruido a lo lejos lo hizo estremecerse. Luces se encendieron entre los juncos, voces, pasos apresurados. Nathan comprendió que lo habían seguido. No había tiempo para esconderse ni para negociar. Salió del puesto y comenzó a correr, guiado solo por la oscuridad y su conocimiento del terreno. El barro le atrapaba los pies, las ramas le arañaban la piel y el aire frío le quemaba los pulmones. Los haces de las linternas cortaban la noche detrás de él, y pronto escuchó disparos que resonaron de manera aterradora en el silencio. No sabía si intentaban alcanzarlo o solo intimidarlo, pero el efecto era el mismo. El miedo lo empujaba a seguir adelante, a no mirar atrás, a concentrarse únicamente en el siguiente paso. Tras un tiempo que le pareció interminable, Nathan llegó a un canal estrecho donde estaba amarrada una vieja lancha de servicio. No se detuvo a pensar. Saltó a bordo, forcejeó con el motor y tras varios intentos desesperados, logró encenderlo. La lancha se puso en marcha justo cuando las voces se acercaban demasiado. Se internó en los canales, zigzagueando entre sombras y reflejos, utilizando rutas que solo alguien del lugar podía conocer. Durante horas navegó sin detenerse, con el cuerpo al límite, luchando contra el cansancio y el frío. Sabía que no podía seguir así para siempre. Tarde o temprano, alguien lo encontraría. Cuando finalmente vio luces acercándose por el agua, su primer impulso fue el pánico. Pero pronto distinguió los colores y las señales inconfundibles de la guardia costera. La lancha fue rodeada, y Nathan, exhausto, dejó caer las manos. Lo habían alcanzado, sí, pero no quienes él temía. Minutos después, agentes federales se unieron a la escena. Nathan apenas podía mantenerse en pie mientras relataba lo ocurrido, señalando la ubicación del contenedor y entregando toda la información que tenía. En su interior, una mezcla de alivio y temor se entrelazaba. Había hecho lo correcto, pero el verdadero alcance de sus decisiones aún estaba por revelarse. Cuando la lancha de Nathan fue finalmente detenida y rodeada por las embarcaciones de la Guardia Costera, todo ocurrió con una rapidez extraña, casi irreal. Luces potentes iluminaron la superficie oscura del agua. Voces firmes dieron órdenes claras y manos seguras lo ayudaron a levantarse. Nathan apenas podía mantenerse en pie. El cansancio acumulado, el frío y la tensión de las últimas horas se abatieron sobre él de golpe, dejándolo tembloroso, con la mente nublada y el cuerpo al límite. Al principio, temió que aquello fuera una trampa más, que las luces y los uniformes fueran solo otra máscara. Pero pronto reconoció los emblemas oficiales, el tono profesional de las preguntas y la manera metódica en que aseguraban la zona. Comprendió entonces que, por primera vez desde que había sacado el contenedor del mar, ya no estaba solo frente al peligro.
Fue trasladado a tierra firme y atendido mientras agentes de distintas unidades tomaban nota de su testimonio. Nathan relató todo con la mayor claridad que pudo: el hallazgo tras la tormenta, el remolque del contenedor, los objetos encontrados en su interior, los documentos, las señales de vigilancia y la persecución nocturna. Cada palabra parecía arrancarle un peso del pecho, aunque el miedo aún no desaparecía del todo. Sabía que había enfrentado algo mucho más grande que él. Poco después, equipos especializados se dirigieron al lugar donde se encontraba el contenedor rojo. La operación se desarrolló con un nivel de precisión que Nathan jamás había visto en su vida cotidiana. El área fue acordonada, se tomaron fotografías, se registró cada detalle. Cuando las puertas del contenedor se abrieron oficialmente, los agentes confirmaron lo que Nathan ya sabía. Se trataba de una carga ilegal de incalculable valor histórico y cultural. A partir de ese momento, los acontecimientos avanzaron como una corriente imposible de detener. Nathan fue informado de que los documentos hallados en el maletín hermético habían resultado cruciales. Las rutas, los nombres falsos y las pruebas visuales permitieron conectar ese único contenedor con una red internacional de contrabando que llevaba años operando en distintos países. Aquello no era un caso aislado, sino una pieza clave de un engranaje mucho más amplio. En los días siguientes, mientras Nathan permanecía bajo protección, comenzaron a llegar noticias de operativos simultáneos. Arrestos en puertos lejanos, incautaciones en almacenes ocultos, investigaciones que se abrían en varios continentes. Los objetos encontrados en el contenedor fueron identificados, catalogados y preparados para su devolución a museos y comunidades de origen. Cada pieza recuperaba, poco a poco, la historia que le había sido arrebatada. Para Nathan, escuchar todo aquello era difícil de asimilar. Él, un pescador que apenas lograba llegar a fin de mes, había sido el detonante de una investigación de alcance internacional. Sin embargo, no sentía orgullo ni euforia. Lo que dominaba su interior era una sensación profunda de alivio. La amenaza que había pendido sobre su vida y la de su familia comenzaba a disiparse. Las autoridades no tardaron en ofrecerle protección formal. Se aseguraron de que su madre estuviera a salvo, de que su hija no corriera peligro alguno. Por primera vez en mucho tiempo, Nathan pudo sentarse junto a la cama de su madre sin sentir ese nudo constante en el estómago, sin pensar que cada sonido exterior podía ser el anuncio de una tragedia. El miedo se dio espacio a una calma frágil, pero real. Con el paso de las semanas, llegó también el reconocimiento oficial. Nathan recibió una compensación económica por su papel decisivo en la investigación. El dinero no era una fortuna desmesurada, pero para él significaba algo fundamental: la posibilidad de pagar las deudas acumuladas, asegurar el tratamiento de su madre y recuperar un mínimo de estabilidad. Compró una nueva embarcación, sólida y fiable, una lancha que ya no amenazaba con fallar en cualquier momento. Por primera vez en años, el mar dejaba de ser una apuesta constante contra la supervivencia. Aún así, lo más importante no estaba en los cambios materiales. Una mañana, meses después de aquellos acontecimientos, Nathan salió nuevamente al mar. El amanecer se parecía mucho a todos los anteriores. El cielo pálido, el aire frío, el océano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El mar seguía siendo el mismo, indiferente y poderoso, ajeno a los dramas humanos. Pero Nathan no era el mismo hombre que había salido a pescar aquel día después de la tormenta. Mientras observaba cómo el sol emergía lentamente del horizonte, comprendió que algo esencial había cambiado en su interior. Había enfrentado el miedo. Había tomado una decisión difícil cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado, y había protegido no solo a los suyos, sino también algo que pertenecía a muchos otros. No sentía orgullo desmedido ni deseos de reconocimiento. Lo que experimentaba era una certeza tranquila, profunda, casi silenciosa. Había hecho lo correcto cuando hacerlo implicaba un riesgo real. Había elegido la dignidad en un momento en que la necesidad podía haberlo empujado a otro camino. Nathan permaneció de pie en la cubierta de su nueva lancha, dejando que el viento marino le rozara el rostro. El pasado no desaparecía, ni las dificultades de la vida se desvanecían por completo, pero ahora sabía que incluso alguien que vive al límite
puede influir en el curso de los acontecimientos. No por ambición ni por gloria, sino por una simple y poderosa razón, porque a veces elegir bien es lo único que realmente importa. Y con esa certeza, mientras el día comenzaba de nuevo, Nathan siguió adelante, sabiendo que el mar seguiría siendo impredecible, pero que él ya no navegaba a la deriva. Si esta historia te mantuvo en tensión, suscríbete al canal para no perderte la continuación y otras historias. Mira los siguientes videos. Allí encontrarás aún más hallazgos inesperados y giros del destino. Comparte este video y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo.